Me gustaría, si puedo, esta tarde, talk about the implications hablar of meditation de las implicaciones de la meditación and what is necessary y qué es necesario for a mind para una mente that is capable que es of realmente capaz really true meditation. de verdadera meditación, What is the first step? como as si it were? dijéramos cuál es el primer paso. First of all, Antes que nada, I think one has to understand creo que uno tiene the que comprender meaning of the word freedom. el significado de la palabra libertad. For most of us, freedom Para la mayoría de nosotros, implies la libertad freedom to express implica ourselves libertad de expresarnos or freedom to do what we like in society o libertad para hacer lo que nos plazca en la sociedad or freedom to think what we like o libertad de pensar lo que queramos or freedom from a particular tiresome habit, o liberarse de un hábito particular a y pesado particular idiosyncrasy, o de una and so idiosincrasia on. particular, etc. To understand what is freedom, Comprender lo que es because libertad, it seems to him absolutely necessary puesto que me parece for a mind absolutamente that's necesario para una mente without any que, distortion sin ninguna distorsión, to be able to meditate. sea capaz de meditar. For most of us, we demand freedom politically La mayoría de nosotros exigimos libertad política o or to religiosa, think what we like. o libertad para pensar lo que And nos there is guste, the freedom of choice. y está también la libertad de elegir. Political freedom Políticamente, is all right, la libertad one must have it. está bien, y uno debe tenerla, But for most of us, we never demand pero and find la out mayoría de whether nosotros it is at all possible to nunca be free exigimos inwardly. ni averiguamos si es de algún modo posible ser libres internamente. Our mind is a slave to its own projections, Nuestra mente es esclava de las to its propias own proyecciones, demands, de sus propias to its exigencias, own desires and fulfillments. de sus propios deseos y búsquedas de Yes, realización. the mind is a slave to its cravings. La mente es esclava de sus anhelos y apetitos. And apparently, we never ask Y al parecer, whether it's at nunca all nos possible preguntamos to be si es free posible de algún inwardly. modo ser libres interiormente. But we're always wanting freedom outwardly, Pero siempre queremos libertad ahí to go fuera, against the society, ir en contra de la sociedad, against a particular structure of society. en contra de una determinada estructura de la sociedad. And this revolt against society, Esta which revuelta is taking contra place la all over the sociedad, world, que se está generalizando por todo el mundo, is a form of violence es una forma de which violencia indicates que that one is indica concentrating on a outward que uno se concentra en un cambio externo, without the inward change. sin el cambio interno.
So, violence plays an extraordinary part in our life. La violencia juega un We never papel know extraordinario en whether nuestra vida. the mind can be completely Nunca nos and preguntamos utterly free si from la violence. mente puede ser total y We completamente have libre de la accepted violencia. as part of life, La hemos aceptado como as parte we de have nuestra vida, accepted war as the way of life. del mismo modo que hemos aceptado la guerra And como sistema de vida. we have our favorite wars. Y tenemos nuestras preferencias You may not like this en cuanto a las particular guerras. war, Puede que no nos guste but una en you don't concreto, mind having other kinds of pero no wars. les importa tener otras. And there will be always wars. And there have been for 5,000 years. Y va a haber siempre guerras, y las ha habido desde hace Because 5.000 man años, has accepted violence. porque el hombre ha aceptado la violencia como forma de vida. And we never question whether Pero nunca nos the preguntamos mind can be really and si la truly mente puede estar real, free verdadera of violence. y profundamente libre de la violencia. And the permissive society in which we live, the culture in which is Y la sociedad gradually permisiva coming en la out que of this vivimos, society la cultura en la cual gradualmente aparece esta sociedad, to do what one likes que es el hacer lo que a uno le gusta or choose what one likes, o elegir lo que a uno le gusta, is still an indication of violence. sigue siendo un indicativo de la violencia. Where there is choice, there is no freedom. Donde hay elección, no hay libertad. Choice implies confusion. La elección implica confusión, no claridad. When you see something very clearly, Cuando ven algo there is muy no claramente, choice, there is only action. ahí no hay elección, It's solo hay only acción. a confused mind that chooses. Solo una mente confusa es la que elige. And choice is an indication of the lack of freedom. La elección es indicativo de falta de libertad And therefore, in choice, there is y por resistance. consiguiente, en la elección hay resistencia y conflicto. And so, our life as it is now Así pues, is nuestra based on vida, violence. como es ahora, está basada en la violencia. By the verb to be. Nuestra vida está condicionada por el verbo ser. Please, this is important to understand Por favor, esto es importante comprenderlo. how our life is guided and De qué conditioned modo nuestra vida by the verb está guiada to y be. condicionada por el verbo ser. One has been, Uno one ha sido, is, and one will be. Uno es y uno será. The idea in that verb is La idea en este arrive, verbo to es succeed, la de to llegar, achieve, to triunfar, become. conseguir, llegar a ser. Gradually attain peace. Gradualmente alcanzar la paz. Gradually get rid of the things that hinder us. Gradualmente librarse de las cosas que nos estorban. So the verb to be is De modo que el the verbo ser conditioning of the mind es el condicionamiento in de la time, mente en el tiempo. right? Do please follow this. Entiendan esto, por favor. Because enlightenment is not matter of time at all. La iluminación no es asunto del tiempo en absoluto. Understanding is not matter of gradual La comprensión sensitivity. no es cosa de sensibilización gradual. Either one understands it immediately Uno or not at all. o bien comprende inmediatamente o no comprende en absoluto. And as long as the mind is conditioned by that verb
En tanto la mente esté condicionada por ese verbo, and as most minds are, y la mayoría de las mentes lo all están, our moral structure is based on that. toda nuestra estructura moral está basada en eso. I will be good. Yo seré bueno. I will gradually achieve Yo a certain gradualmente state of mind, alcanzaré un determinado estado de la mente, and so on. etc. So, one has to be aware of this dangerous De modo que word uno tiene que ser consciente de esta palabra tan peligrosa and find out whether the mind can be free of y averiguar word. si la mente puede ser libre de la Because the palabra, word is never the thing. porque la palabra no es nunca The la cosa. description is never the described. La descripción nunca es lo And yet descrito, we are satisfied with the description, pero nosotros nos damos por with the satisfechos explanation. con la descripción, con las explicaciones. So, as I said, we are going to De modo que, go como he into the dicho, question vamos a of adentrarnos not only en esta cuestión what is meditation, de qué es meditación. and I believe that's a new word that you have learned. Y creo que es una in this palabra nueva country, que han aprendido en brought este from the país, East. traída de Oriente. And one doesn't know the full meaning of that word. Y de la que no se conoce todo su significado. But before we go into that, Pero antes de it's meternos a en very esto, complex and the most important que es una cosa muy thing, compleja meditation. y de It's lo a más importante, beautiful thing in life if you know what la meditación es meditation lo más bello de la vida, si saben lo que es. But before one can meditate, Pero antes one de must poder meditar, understand what is living, se tiene que comprender qué es el vivir, what is love, qué es el and amor what is death. y qué es la muerte. If you don't understand that, Si no your comprenden esto, meditation is merely an escape. su meditación es una mera It is a escapatoria, form of self-hypnosis, es una forma de autohipnosis. right? So you must lay the foundation, De modo que ustedes tienen que poner los cimientos, not gradually. no de forma gradual. There must be order, Tiene que haber orden, for the mind can fully comprehend antes de que the la mente significance pueda comprender of what plenamente meditation is. la significación de lo que es There must be complete la order. meditación. Tiene que haber orden It means the completo, end of all conflict, lo cual significa all disturbance, el cese de todo conflicto, de toda perturbación, all disorder de todo desorden within oneself. dentro de sí mismo. Otherwise, you are sitting down in a corner De lo by contrario, yourself for 10 minutes el que se a sientan day en una esquina, solos, 10 and minutos thinking cada you're día, going to meditate pensando or que van a achieve meditar enlightenment o alcanzar la is iluminación, nonsense, if you no don't tiene mind ningún my sentido, saying so. si no les importa que se lo diga. So one has to understand what living is, Así es que hay que comprender qué es el vivir. and one can understand that only by observing what actually it Y is. solo se puede comprender observando lo que es en realidad, Not in opposition to a concept, no como oposición a un to a concepto, formula, a una fórmula, to an ideology, a una ideología, but actually what it is. sino realmente lo que es. So one must be free to observe De modo que hay que estar libre para observar lo que realmente es nuestra vida, not what it should be. no lo que ella debería ser. If you are thinking in terms of what it should be, Si ustedes piensan en términos de lo que debería ser, what entonces actual life is. están esquivando totalmente lo que es su vida real. So what is this life? ¿Qué es, pues, esta vida que estamos viviendo?
This life, the actual daily Esta life, vida, la vida diaria, real, es desorden, isn't it? ¿verdad? There's conflict. Hay conflicto, There is driving ambition. ambición que nos maneja, There's battle. hay lucha dentro de nosotros mismos, Opposing, contradictory desires and wills. palabras y deseos contrapuestos y contradictorios, Endless frustrations. frustraciones sin fin. And there is frustration because we've never understood what fulfillment is. Y hay frustración porque nunca hemos entendido lo que es realizarse, ni si es que existe algo así como la What is realización. there to fulfill? ¿Y qué es lo que hay para que One's se own vea little realizado? ambition, ¿Nuestra propia particular y pequeña ambición? appetites, ¿Nuestros envy, apetitos? ¿Envidias? ambitions to be somebody. ¿La ambición de ser alguien? And what is it that a center that demands all ¿Y cuál es el centro que exige todo esto? this? Is not that very center ¿No es ese mismo the centro cause of la disorder? causa del desorden? And without bringing about order in that life, Y sin traer orden en esa vida, mathematical order, un orden completo y matemático, life has very little meaning. la vida tiene muy poco sentido. Going to the office every day for the rest of the 60 Ir a la years oficina cada día or 40 years, durante los próximos 60 o 40 años, living in this constant battle between what is and what should be, vivir en esta constante lucha entre lo que es y lo que debería ser, between the frustrated ambitions entre las ambiciones frustradas and the simple, clear, y la vida simple, beautiful life. clara y bella. The images that one has built about oneself and about Las others. imágenes que uno ha construido de sí mismo y de otros, The self-centered activity that's going on all la actividad the time, egocéntrica que está funcionando todo el which is tiempo, isolating each one que hace que todos se aíslen y que por tanto se dividan. and therefore dividing. And that's our life. Y esto es nuestra A vida, life of conflict, a life that una vida de has really conflicto, no meaning una at vida all. que no tiene ningún sentido, tal como es. A life that is a battlefield Una vida que es un campo de batalla, in yourself but also no in solo your dentro de relations. sí mismos, sino también en sus relaciones. A life of division, Una vida de divisiones y contradicciones, routine, monotonous, rutinaria y monótona. and a life that is, when you look at it very deeply, Una vida que es, utterly lonely. y si la observan a mucha profundidad, totalmente A life solitaria. that has no beauty. Una vida que carece de belleza. And that is our life. Esta es nuestra vida. And we are not exaggerating. Y no estamos exagerando. If you observe yourself very carefully, Si se observan a sí mismos con toda atención, prejudice, sin ningún bias, prejuicio ni parcialidad, when you look at every human being right cuando through the observan a world, cualquier ser humano por todo el mundo, the saint, el santo, the priest, el sacerdote, the specialist, el especialista, the careerist, el hombre de carrera, the ordinary layman, el hombre común y corriente, are all caught in this. todos ellos están atrapados en eso. And we want to escape from it. Pero nosotros queremos huir de eso. And so you escape through nationalism, Y es así que huyen mediante el nacionalismo, through beliefs, mediante las through dogmas, creencias, a través de los dogmas, through innumerable
innumerable forms of entertainment, a través de innumerables formas de in which entretenimiento, is included the religious entertainment. en los que se incluyen los pasatiempos religiosos. That's our life. Esa es nuestra vida. Comparing ourselves, El compararnos a nosotros mismos con algo que debería ser. comparing ourselves with the greater, with the Compararnos nobler, con with el the más more grande, intelligent, with con the el más more noble, spiritual, con el and más so on inteligente, and on and on. con el más espiritual, etcétera, Therefore, etcétera, conflict etcétera. and fear. Y por consiguiente hay conflicto y temor. Esta es nuestra vida. A battle for security, Una lucha por la seguridad. and in the very search of security, Y con la misma búsqueda de psychological as well seguridad, as physical, tanto psicológica como física, acarreamos destrucción. these are obvious facts. Estos son hechos obvios. And from this we want to escape. Y es de esto que Because queremos man has lived escapar, like this for thousands and thousands of years. porque el hombre ha vivido así durante miles y miles de años, Confusion, con sufrimiento, great misery and mischief. confusión, grandes desdichas y males. And without changing all that, Y sin cambiar todo eso completely, de forma completa y radical, mere outward revolution, una mera revolución externa, changing a particular system, el cambiar un sistema particular por otro, does not solve this aching agony. no resuelve esta dolorosa agonía. There is only one revolution, Tan solo existe una revolución, the inward revolution. la revolución interior. So, spitting on society, Así es que, echando pestes de la blaming sociedad, society for your condition, acusándola del condicionamiento de ustedes, is obviously blaming something which you have created. es obviamente culpar algo que ustedes han creado. It's your society. Es su sociedad. You have built it La han creado by your greed, envy, ambition, por su codicia, envidia, ambición, competitividad, comparación, one's own and inward hatreds, con los violence. propios odios internos y violencia. So that is our life. Esto es, pues, nuestra vida. Really quite insane life. Y es verdaderamente una vida muy insensata. Now, the question is, Ahora bien, la pregunta how es, can that life be changed? ¿cómo puede cambiarse esta vida? Not gradually, No gradualmente, but immediately. sino inmediatamente. Otherwise, you're sowing the seed of violence. De lo contrario, ustedes están sembrando las semillas de la violencia, You are actually sowing aunque puede que seeds deseen la of paz. enmity, Ustedes en realidad están sembrando las semillas misery. de la enemistad y de la desdicha. So, seeing all this, Así que, viendo todo esto, non-verbally, no de modo verbal, not as an explanation, ni como una explicación, not as an idea, ni como una idea, but seeing it actually as it is, sino viéndolo realmente tal y como es, as you feel hunger, sintiéndolo, igual que ustedes sienten el hambre, therefore being intimately related to it. y por lo tanto estando íntimamente relacionados con ella, And you cannot be deeply, y ustedes no pueden estar relacionados en profundidad beautifully related to y belleza con este vivir, what we call life,
al que ustedes llaman vida, as long as you have any form of mientras escape tengan from alguna clase de escapatoria de la misma, it, any form of distortion. alguna forma de distorsión. So, awareness without choice, Así pues, darse cuenta, to be aware sin elección, this whole phenomenon, ser conscientes de todo el fenómeno de la existencia, not someone else's existence, no de la existencia not de being algún otro, aware of this, of our life according to no ser somebody, consciente de nuestra vida de acuerdo a alguien, philosopher, a some un guru, filósofo, some gurú psychologist, o psicólogo, but being aware of it actually, sino ser conscientes realmente, because you yourself see it. porque ustedes mismos lo ven. If one is so completely aware of it, Si uno es consciente de modo tan completo, y debe serlo, because one cannot possibly live as we are living. puesto que no se puede vivir del modo en que lo estamos haciendo, We're talking inwardly. estamos hablando de lo interno, de lo psicológico, A life that's torn. una vida tan desgarrada. And if we want order, Y si queremos tener orden, and order is virtue, y el orden es virtud, order demands discipline, el orden exige disciplina, that is to learn, es not to decir, conform, aprender, not to imitate, no adaptarse ni imitar, sino aprender. and to learn about the disorder, Aprender acerca del desorden, which is our life. To que es nuestra vida. observe it, to learn. observarla, aprender. And in that observation comes an extraordinary discipline, Y en esa observación adviene una extraordinaria disciplina, not imposed by anybody, no impuesta por nadie, because the very observation itself porque la misma observación en has sí its misma own discipline. tiene su propia disciplina. In the very act of observing, you are learning. En el mismo acto de Therefore, the observar, learning is ustedes the están aprendiendo. Y por eso el aprender es la disciplina. Por favor, vean we esto, have imposed upon ourselves so many disciplines. porque nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos The business tantas discipline, disciplinas, the religious discipline, la disciplina de the los family negocios, discipline. la disciplina religiosa, la disciplina de la Military familia discipline is the most absurd kind of discipline. y desde luego la disciplina militar, la más absurda forma de disciplina. But we have got so many disciplines, the must and the must not. Pero tenemos tantísimas disciplinas, los debes Always y los no debes, conforming, imitating, todo este suppressing, adaptarse, imitar y reprimir, and being suppressed, wanting to y fulfill. estando reprimido, querer realizarse. All that is disorder. Todo eso es desorden. So, to understand order, Así es que, para comprender learn el orden, about order, para aprender acerca del not orden, what order should be, no lo que debería ser el orden, but to learn about it, one sino must aprender learn acerca de what él. about disorder. Uno tiene que aprender acerca del desorden. ¿De acuerdo? Are we following each other, Nos comprendemos mutuamente. or are you being slowly being mesmerized ¿O by están words? ustedes siendo poco a poco hipnotizados por las palabras? Well, if you are, so be. Si lo están, peor para ustedes. Allá ustedes. We said one must learn about disorder, Decíamos que uno tiene que aprender acerca which del is our desorden, life, que es which nuestra is our vida, mind, que es our nuestra heart, mente,
nuestro corazón. El mismo núcleo de nuestro ser es desorden. Porque si dicen que hay alma, o según los hindúes, el Atman, etc., estas son tan solo teorías. La filosofía no tiene nada que ver con el vivir. Y nosotros estamos intentando comprender lo que es el vivir y vemos que en este vivir hay desorden, completo desorden. La lucha, la desdicha, la confusión, la agonía, la culpabilidad y el temor. Uno tiene, pues, que observar sin elección este desorden que es usted, que soy yo. Observarlo, no lo que desean que sea. Ya que entonces crean conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Y cuando hay conflicto, hay desorden. Por favor, comprendan esto con sencillez. Una vez lo comprendan, descubrirán que observando el desorden en uno mismo, sin ninguna distorsión, sin querer producir orden a partir de dicho desorden, y sin intentar imponer lo que creen que es orden sobre el desorden, sino observarlo, sin ninguna elección, sin ninguna distorsión. Entonces, a partir de esta observación, surge orden supremo, el bien más elevado. Y en eso hay una revolución total. A partir de este cambio interno radical, surge orden externo, no al revés. Nosotros queremos primero orden externo. Y nunca ha sido posible. Cada revolución, incluyendo la comunista, dice, no nos preocupemos del orden interno, tengamos orden estatal. Y ya conocen lo que ocurre. Cada revolución ha hecho esto. Ha intentado producir orden externo sin prestar atención para nada al orden psicológico y supremo dentro de uno mismo. Y el orden significa no solo virtud, sino también amor. ¿Y qué es el amor? Me pregunto si alguna vez se han formulado esta pregunta de qué es el amor. ¿Lo han hecho? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo van a averiguar? Ustedes solo averiguarán lo que es a través de lo que no es. Por medio de la negación surge lo positivo. Pero si usted persigue lo positivo, es la persecución de lo que la mente ha proyectado. En cambio, cuando niega todas las proyecciones de la mente, en el sentido de dejarlas a un lado, negarlas, entonces hallará lo que es. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Averiguar lo que no es, para hallar lo que es.
Podemos proseguir. Hemos dicho, ¿qué es amor? Esta es una de las cosas más importantes de la vida. Si se tiene amor, usted puede hacer lo que quiera. Entonces no hay conflicto, no hay maldad. Hay una gran bienaventuranza. Pero imaginarse lo que es la bienaventuranza e ir en su busca no es amor. Así es que vamos a ver lo que no es y por lo tanto dar con lo que es. Por consiguiente, no es cuestión de buscar el amor ni de cultivarlo. ¿Cómo pueden ustedes cultivar el amor? Todo cultivar es el producto de la mente, producto del pensamiento. Es como la mente que va en pos de la humildad y que dice, conozco la vanidad y tengo que cultivar la humildad. Entonces, la mente, que siendo orgullosa y vanidosa, cultiva la humildad, sigue siendo vanidosa. Es como aquellos santos que fingen ser humildes porque han cultivado la humildad. De modo que lo que haremos es averiguar qué no es, pero no a través de mí en absoluto, a través del que les habla, sino escuchándose a sí mismos y averiguar lo que no es. Si no es eso, barrerlo instantáneamente. Si no lo barren, si no desaparece, entonces ustedes están atrapados en el tiempo. Son esclavos de la palabra y del verbo ser. Y por consiguiente, no hay amor. Así es que, en primer lugar, preguntamos qué es lo que no es. Obviamente, no son los celos, ni la envidia. Pero su amor está cercado, es prisionero de los celos y de la envidia. Y cuando lo ve, que a lo que llama amor está enmarañado con la fea brutalidad de los celos, véalo, obsérvelo de verdad. Y en esta observación, los celos se van y ya nunca más volverá a ser celoso ni envidioso. Por favor, hágalo mientras estamos hablando. La envidia solo aparece cuando hay comparación. Pero ¿es el amor comparación? Así es que, de nuevo, usted deja a un lado toda comparación, que quiere decir toda envidia. Entonces, ¿es el amor placer? Esto va a resultar un poco más difícil.
Para la mayoría de nosotros, el amor es placer. Tanto si es amor sexual, o amor a Dios, o a Dios sabe qué más. Está basado en el placer. El amor a la respetabilidad es la esencia misma de la mentalidad burguesa. Así que, ¿es el amor placer? Por favor, obsérvenlo. Estuvimos hablando ayer por la tarde de lo que es el placer, el producto del pensamiento. Habiendo tenido placer de diversas clases ayer, ustedes piensan en él, se han formado imágenes y más imágenes, y eso les estimula y les da placer, sexual o de otra clase. Y a esto le llaman amor. Pero ¿es esto amor? Porque en el placer hay frustración, hay dolor, hay agonía y dependencia. ¿No depende usted psicológicamente de otro? Y si es así, si usted depende de su esposa, de su marido o lo que sea, y dice, te amo, ¿es esto amor? En dicha dependencia no hay temor. Ustedes son el producto de su condicionamiento, son el producto de su sociedad, son el producto de la propaganda tanto religiosa como de otra clase. Desde hace 2000 años, como en la India desde hace 5 o 10.000 años, se les ha estado diciendo lo que deben creer y lo que deben pensar. Ustedes repiten lo que otros han dicho. Toda su educación es eso, la repetición de lo que han aprendido de un libro. Y ustedes son eso. Ustedes están condicionados. No son seres humanos libres, felices, vitales ni apasionados. Ustedes son seres humanos atemorizados y por lo tanto de segunda mano. Están llenos de la autoridad de otros o de su propia pequeña y particular autoridad, de sus propios conocimientos. Ustedes conocen algo de alguna cosa y se convierte en la autoridad. De manera que no son libres. Intelectualmente, miren, ¿son ustedes libres? No repetir lo que otros han dicho, ni lo que les han enseñado en la universidad, o lo que han aprendido de un libro. ¿Y qué experiencias han tenido? Profundicen en eso y verán lo que han experimentado. Han experimentado algo que siempre van a reconocer. De lo contrario, no es una experiencia. Por lo tanto, su experiencia es siempre vieja, como lo es también el pensamiento. El pensamiento no es nunca nuevo, porque él es la respuesta de la memoria. Ustedes, si me perdonan por repetírselo, son seres humanos de segunda mano, intelectual y emocionalmente.
places to learn how to be sensitive. Van a sitios a aprender a ser sensibles. Lovely idea, isn't it? Bonita idea, ¿verdad? Be taught by another how to think. Que alguien les enseñe cómo pensar. So, morally, Así que ustedes, moral, intellectually, intelectual deeply, not free. y And profundamente therefore, no you're son only free libres. in your sexual expression. Y por lo tanto, solo son libres en sus expresiones sensuales. Y esta es la razón por la que el sexo se ha vuelto tan extraordinariamente importante. There you're free. Those Ahí have se its own realizan. problems and its Ahí own son neurotic libres. attitudes and actions. Aunque tengan sus propios problemas, actitudes y acciones neuróticas. So sex becomes important El sexo se vuelve when importante everything else becomes unimportant. cuando todo lo demás carece de importancia. When life, the whole of it, not just Cuando la vida, sex, la totalidad de la vida, no solo el sexo. life includes living. Life La vida includes incluye what el life is, vivir. what death is. La vida incluye lo que es el amor, lo que es la muerte. The whole movement of living. El movimiento de la vida en su totalidad. When that has no meaning, then one fragment Cuando which you call todo esto sex carece de becomes significado, extraordinarily important. entonces un fragmento al que le llaman sexo And you're not se vuelve importante y vital de forma extraordinaria. about freedom inwardly. Cuando no sienten pasión por la libertad Lustful internamente, about sex. entonces son lujuriosamente apasionados por el sexo. Eso es todo. And with that, you associate love. Y es con eso que ustedes asocian el amor, el placer. And with that, you associate tenderness. Y con eso, ustedes asocian la ternura y la gentileza. Maybe sexually very tender. Very Usted kind, puede ser sexualmente muy tierno, cariñoso y considerado, destroy. You kill pero everything en around el you. exterior Animals. usted destruye, mata cualquier cosa a su alrededor, a los animales, para comer, para cazar. So your love is based on pleasure. De modo que su amor se basa en el And placer. therefore, is it love? Y por consiguiente, ¿es ello amor? Love surely is something none of all this. El amor, ciertamente, no es ninguna de estas cosas. Compassion means passion for everybody, La compasión significa pasión por todo el mundo, not to your particular little desire. no por su particular y pequeño deseo. So, when you understand Así what que, disorder cuando is, comprenden lo que es el desorden, observing very closely, observando muy de cerca, out of that comes order. de ahí surge el orden. And order has its own discipline, which is El orden silver. tiene su propia disciplina, es decir, su propia virtud. That order is the Y por lo supreme tanto, good and therefore love. este orden es el bien Which has supremo nothing whatsoever to do y por tanto es with amor, pleasure. el cual no tiene en absoluto nada que ver con el But placer, pleasure has pain. porque el placer conlleva dolor. Love is enjoyment. El amor es alegría, Love is joy, el amor es gozo, not the puny thing that one man has made it. no esta cosa insignificante que ha creado el hombre. And to find that out, what love is, Para you must hallar also lo que es el understand amor, what death is. ustedes tienen también que comprender qué es la muerte. Do you really want to understand what death is? ¿Quieren de verdad comprender lo que es la muerte? I Sí, doubt it. lo dudo, Very much. muchísimo, Because you're all so scared of death. porque a todos ustedes les asusta tanto la muerte.
aren't you? ¿no? Or you have a belief in afterlife. O bien ustedes creen en otra vida Therefore, you're not frightened. y por esa razón no tienen miedo. You have rationalized your life, Han racionalizado su vida knowing that it's going to come to an end. sabiendo que va a terminar la vida insignificante, cursi y pequeña que uno vive. Y como les asusta eso, se dicen, por tanto, vamos a racionalizarlo, a pensar en ello y aclararlo. Ya conocen el resto. O bien creen en otra vida. Todo el Asia cree en una vida después de la muerte. Millones creen en la reencarnación. Pero nunca se cuestionan qué es lo que se reencarna. Creen que existe una entidad permanente que va a reencarnarse, etc. No voy a entrar en todo eso. Si usted cree en la reencarnación, entonces lo que importa es cómo vive hoy. Porque tendrá que pagar por ello en la próxima vida. ¿Cómo vive? Lo que hace, lo que piensa. ¿Cuál es su moralidad? De modo que, a pesar de que usted puede creer en la reencarnación, lo que importa es cómo vive ahora. Así es que tiene que encarar la muerte. No posponerla hasta la vejez, algún accidente o enfermedad, etc. Tienen que encararse con ella. Tienen que comprenderla y no tenerle miedo. Entonces decimos, tenemos que comprender la vida y eludir la muerte. Pero si usted ve la vida como un todo, en la que se da el vivir, y esta cosa extraordinaria llamada amor y la muerte, como una unidad total, no como tres cosas separadas, ¿qué es pues la muerte? El organismo, con el uso, enfermedad y todo lo demás, llega a su fin. Y llega antes cuando hay conflicto. Todos sus fallos cardíacos y todas estas cosas son el resultado de este modo de vida tan emocional y contradictorio. El organismo llega a su fin. Y usted o bien puede decirse, este es el final, se acabó. O lo que nosotros decimos es el final de toda la estructura y la naturaleza del yo. Del yo que se ha dividido a sí mismo en nosotros y ellos, nosotros y tú. Este yo es el centro del conflicto. Ahora bien, ¿puede este yo morir? No al final, sino cada día. Entonces, usted conocerá lo que es la muerte, de modo que la mente esté siempre fresca mañana, porque usted ha muerto para el pasado. ¿Lo han entendido? No, señor, hágalo, no entenderlo. Morir para su placer. Morir para sus muebles. Eso es lo que usted es, sus muebles.
tanto si se trata de la silla como del mobiliario que ha acumulado en su mente, a lo que llaman conocimientos. De manera que usted muera cada día para todo lo que ha acumulado. Eso es lo que de todas formas les va a suceder. Es decir, vaciar la mente de todo lo conocido. Esto significa que la mente se vuelve totalmente inocente. Y es tan solo una mente así la que tiene esta cualidad religiosa extraordinaria de pureza, la que puede llegar a lo que se da en llamar iluminación.